Seguí con lo justo. Cambiando de tema, el día de ayer y terminaba ya lo que había empezado el día jueves de esta semana, que fue también en el marco de la Semana de los Derechos Humanos y la Memoria, que fue el Foro por una Nueva Independencia. Este foro estuvo integrado por muchos personajes importantes. Tuvo un par de discusiones en el Facebook sobre la cuestión de la amplitud de las voces y de quienes participaban. Por ahí, el espectro de las personas que participaron en este foro fue de un solo ámbito político, pero no solo fue, no fue de un solo ámbito político, también hubo gente de la Unión Cívica Radical, también hubo gente de otros partidos políticos. Sin embargo, pudo haber sido un poco más amplio, siempre se puede ser un poco más amplio en realidad. Sí, totalmente. Entre los personajes destacados que hubo en este foro que se realizó en la Facultad de Filosofía y Humanidades estuvo Ricardo Foster, por ejemplo, Francisco Tamarí, que es el decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades. También estuvo Tatián, que es el decano de nuestra facultad. Exactamente. Darío Strasreiber, que es el filósofo del apellido raro. Así lo tenemos. Pobre Darío. Bueno, también un militante raso, él siempre se autodenominó así, que es Leandro Santoro. Y entre esas cuestiones pudimos entrevistarlo justamente a Leandro Santoro y también al filósofo Darío Strasreiber. Así que vamos con las entrevistas. Bueno, estamos con Leandro Santoro, militante raso, podríamos decir, de la Unión Cívica Radical. Al mismo tiempo estás en la UBA, ¿verdad? Das clases en la UBA y en la cárcel. ¿Qué es lo primero que se te pasó por la cabeza cuando te dijeron que estabas invitado a este foro acá en Córdoba? No, me dio alegría, pero no más que eso, me dio mucha alegría. Dijiste muchas cosas interesantes, entre ellas la cuestión de que acá en Argentina hay una cuestión partidaria, pero al mismo tiempo que existe un peronismo de derecha, un radicalismo de derecha, y también existe un radicalismo y un peronismo de izquierda. ¿En qué punto crees que confluyen hoy en día, por ejemplo, los sectores más progresistas del radicalismo y de lo que es el peronismo? Claro, ahí la idea sería que lo que ocurre en Europa, que hay un clivaje en el sistema político que lo ordena en torno al eje izquierda y derecha, en la Argentina ese clivaje se hace al interior de los grandes partidos populares. Durante muchos años la división de los partidos populares permitió que la derecha, digamos, que además cruza los partidos populares, pero también, digamos, tiene poder económico, mediático, simbólico muy fuerte, se aprovechara de esa división. Lo que me parece que está pasando cada vez más es que justamente porque la derecha se unifica, tanto la derecha radical como la peronista, digamos, lo que debería ocurrir para terminar de completar el círculo es que ocurra lo mismo con la izquierda de ambos partidos. Y bueno, una cuestión que se trató en el foro fue que, digamos, el aprovechamiento de la división de la izquierda por parte de los sectores más conservadores. En ese sentido, quiero remitirme a lo que pasó el último suceso de la marcha del 24 de marzo, que hubo marchas separadas. ¿Vos crees que se separen los sectores progresistas y hagan marchas distintas tiene que ver con un poco hacerle el juego a la derecha? Sí, hace muchos años que hay dos marchas separadas y sí, tiene que ver con eso. Bueno, la última pregunta, si ya te dejo libre, sobre tu partido, ¿qué opinión te merece hoy en día? Y también nos enteramos que en Gualeguaychú, puede ser, hubo manifestaciones de los radicales en contra de lo que hizo Sanz. El radicalismo hoy está funcionando como vocero de las corporaciones y se dio un debate interno, la verdad, pobre, porque en vez de discutir de política, discutió táctica electoral. Y la verdad es que la situación se volvió insostenible para los que tenemos un pensamiento nacional, porque el debate estuvo estructurado alrededor de si hacer un acuerdo con Massa o con Macri. Ganó el acuerdo con Macri, pero hubiese sido lo mismo si salía al inverso. Así que está abierto el debate todavía de la reconstrucción política de la identidad radical, pero no va a pasar por los órganos institucionales. ¿Y alguna expectativa para el futuro sobre tu partido? Ninguna, que sea lo que cada uno de lo que pueda, hermano. Bueno, muchas gracias por estar con los justos y del revés de la política. Saludos a todos los que escuchan. Bueno, con respecto a la entrevista de Leandro Santoro, fue de muy mala calidad el audio por el hecho que fue grabada en un momento donde pasaba mucha gente. Hay unos puntos en los que me gustaría retomar antes de pasar a la otra entrevista, que tienen que ver con algo que había dicho en el foro Leandro Santoro, que tiene que ver particularmente con la construcción de los partidos políticos en la Argentina. Y en esto está bueno hacer un parate por el hecho que siempre él se compara, y siempre nos comparamos, nos comparamos siempre con Europa, acá los argentinos, y vamos a hacer una nueva comparación con los europeos.
en cuanto al sistema partidario, que siempre estuvo dividido más en izquierda y derecha, izquierda, como los lugares o los sectores ideológicos que marcaron las tendencias a la hora de elegir un proyecto de país. En este sentido, Argentina tiene una forma totalmente distinta de manejarse, que está más ligada a la cuestión de los grandes partidos. En vez de decir que tenemos un partido más de derecha y otro de izquierda, tenemos un peronismo, un radicalismo, que son los partidos más grandes de la Argentina hoy en día, y en eso Santoro caló un poquito más hondo en decir, bueno, existe el radicalismo, existe el peronismo, la izquierda y la derecha en realidad, en vez de dividirse por partidos, se entremezcla con el peronismo y con el radicalismo. Por eso es que hay un radicalismo de izquierda y un radicalismo más conservador. Por eso hay un peronismo más de izquierda y un peronismo más conservador. Por ahí ese punto está importante para poder comprender hoy en día lo que está pasando a nivel nacional en el escenario político. Y es por eso una de las preguntas que hablábamos, por ejemplo, cuando él nombraba a Alfonsín como esos dirigentes que pertenecían a aquellos sectores más progresistas, y cuando nombraba, por ejemplo, a Sanz, que hoy en día, como él mismo dice, considera que su partido, la UCR, está funcionando como vocero de las corporaciones. Ahora sí, pasamos a la entrevista con Darío Strasreiber, que es filósofo y, bueno, un filósofo casi un divulgador de la filosofía. Tiene su propio programa en Canal Encuentro y pudimos encontrarlo en el foro y muy amablemente también nos concedió esta entrevista. Y bueno, antes de empezar el foro recién que hablaste, dijiste que hay un karma que siempre te acompaña, que es con respecto a tu apellido. Y bueno, entre esas cuestiones, quería presentarte Darío Strasreiber, ¿es así? Más o menos. Bien, bueno, entonces el karma te va a seguir persiguiendo por un tiempito más. Igual no hay que darle tanta importancia, un apellido más o menos. Bueno, ¿qué te pareció venir a Córdoba y en general el foro hasta el momento? ¿Qué te parece y en cómo puede contribuir al objetivo propiamente, que es buscar una nueva independencia o pensar por lo menos una forma distinta a lo que se viene hasta ahora? Sí, lo que pasa es que creo que en Córdoba, sobre todo aquí en la Facultad de Humanidades, hay un desarrollo importante de una problematización de la identidad, de lo nacional. Creo que, como suele suceder, las instituciones son muy diversas, hay facultades en el país donde ni siquiera se plantean estos temas. Me parece que por algo también el foro vino aquí, a la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Córdoba, porque hay una vocación y una alineación con esta temática. Este de 2015, bueno, es un año de elecciones, y dentro de lo que, retomando algo de las cosas que dijiste dentro de tu charla, hablaste mucho sobre lo que es lo político y la política. En cuanto a las elecciones, hablaste también de la existencia de ese otro que muchas veces no se tiene en cuenta y que a veces sí. ¿Qué se está jugando a la hora de pensar modelos de país que ofrecen los distintos candidatos? Creo que básicamente hay algo que atraviesa todas las propuestas, que es el modo en que se vincula un proyecto con su otredad, ¿no? O sea, ¿para quién? ¿Para quién hago política? ¿La hago para los que son como yo o al revés? ¿Las hago para aquellos desventajados que son, en definitiva, no solo con los que convivo, sino que en algún punto son desventajados frente a una sociedad fragmentada donde otros tienen ventajas en función de eso? Parece que ahí hay una toma de posición primaria. No la juzgo moralmente, sino de formas diferentes de ver la política. Yo entiendo la política no como expansión ni ganancia de lo propio, sino como apertura a la problemática del otro y a la resolución de sus conflictos más elementales. Y bueno, ya algo más o menos quedó claro en la conferencia que diste, pero tengo que volver a hacerte la pregunta con respecto a la filosofía. ¿En qué crees vos, hablando más de esta filosofía casi política, podríamos decir una filosofía política, qué puede aportar desde la disciplina al común de la gente? Mucho. Creo que en la medida en que la política cambie su lenguaje burocratizado, departamentalizado, tecnicista, y se allane en búsqueda de su apropiación por cada vez más capas de la ciudadanía, puede ser una herramienta más, yo diría hasta artística, de movilizar, de
de emocionar, de brindar posibilidades de reinvención desde lo sensible. Me parece fundamental ese aspecto más artístico que tiene la filosofía. Recuerdo un texto de Rorty donde Rorty dice: una película puede hacer más por el bien de la humanidad que un gran tratado de ética, porque toca fibra. Me parece que la filosofía en ese sentido está más cerca del arte que de la ciencia, ¿no? Y puede posibilitar este fenómeno. Bueno, y ya este es la última para ir cerrando. Con respecto a tu programa, quienes seguimos Mentira la Verdad, ¿habrá alguna nueva temporada? ¿Estamos previsto algo? Estamos en eso, por ahora no. Hicimos 3 temporadas, estamos esperando que nos terminen de aprobar la temporada 4, pero estamos en un momento de stand-by por ahora, viendo a ver si se hace. Bueno, muchísimas gracias por estar con Lo Justo y al revés de la política. Dale, un abrazo grande. Ni un cospel de más, ni un cospel de menos. Seguí mateando con nosotros, con Lo Justo.